Buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de Business Night Talks. Hoy tenemos el gusto de contar en el set con Ricardo Vivanco, CEO de Grupo Cala. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo y bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Qué bueno. Ricardo, cuéntanos un poquito, ¿qué es Grupo Cala y cómo llegaste a ser CEO de Grupo Cala? Sí, mira, Grupo Cal es una compañía relativamente joven que nace hace aproximadamente 8 años y medio. Y nace de comprarle marcas a la que fue mi alma mater, a Procter Gamble. Sí, yo soy un ex Procter Gamble, 18 años por diferentes países de la operación de P&G, y en el 2015 el sueño de querer hacer una empresa con marcas que para P&G nunca fueron prioridad. Ese fue como, digámoslo así, el corazón de fundar Grupo Cala. Marcas que para P&G no eran tan importantes, pero que se convertirían y que son hoy en día la razón de ser de Grupo Cala. En el 2015 se hace justamente esta compra de las marcas, y pues cuando te digan los nombres tú me vas a decir, wow, no sabía que esas marcas pertenecían a Grupo Cala. Aquí en Perú tenemos marcas como Ñapancha, que creo que todos conocemos Ñapancha de nuestra infancia. Moncler, el jabón ese, ¿no? Que uno de niño cantaba la canción, es mi Moncler, ¿no? ¿Te acuerdas que? Y otra marca también muy icónica en el mercado peruano como Caricia. ¿Sí? Entonces adquirimos esas marcas en Perú, adquirimos otro grupo de marcas en Colombia. Junto con la adquisición de las marcas en Colombia, también el negocio fue adquirir una planta de producción en Medellín, y también adquirimos unas marcas en Venezuela. Entonces, por esos momentos yo no me encontraba en Procter ya, estaba en L'Oréal, en Panamá, y pues la persona que hace la creación del grupo me llama y me dice, recomiéndame a alguien para que maneje el negocio de Perú. Y la verdad, yo estaba contento en Panamá, estaba contento en L'Oréal, pero cuando me comenta el proyecto y me comenta las marcas, fue cuando yo dije, no, sin pensarlo, no tienes que buscar a nadie más, la persona soy yo. Ahí me pasó la otra parte difícil de la historia, que es que tuve que convencer a mi señora para venir a Perú, ¿Tu señora es porque panameña? mi señora es venezolana. Ah, venezolana, ok. Y claro, Panamá con Venezuela tienen más similitudes del clima, la cultura, este, pero pues ya tocó la parte 2 del proyecto de convencerla, y es así como en enero de 2016 yo vengo a Perú. Yo soy peruano, eh, sé que tengo el acento un poquito mezclado por los años en Panamá y en Venezuela, pero en el año 2016 tomo un avión y regreso. Primero sin mi familia, y después ya con ellos en julio del 2016. Pasan unos años y pues la oportunidad de la empresa de formar, de seguir creciendo, y pues hace 2 años y medio me dieron la oportunidad de ser el CEO de grupo, ¿no? De acuerdo, muy bien, muy interesante. ¿Qué estudiaste? Yo estudié en la Universidad de Lima, estudié ingeniería industrial. Eh, Cómo son las cosas de la vida, cuando me pongo un poquito a pensar de la trayectoria y los años de P&G, en esa época que yo termino la carrera, casi que una obsesión nuestra era hacer la maestría a los 3 4 años de trabajar en una gran empresa, ¿no? Eso era como que la meta. Eh, y se me dio de alguna manera. Yo entré a P&G en el año 96 como practicante en el área de trade marketing. Me acuerdo muy claro. Y después, cuando termina mi pasantía en P&G, se me ofrece la posibilidad de entrar al departamento de ventas. Presenté mi carta de renuncia 3 veces ese primer año, ¿sí? Porque, claro, estudiando ingeniería industrial, departamento de ventas, y hace muchos años la carrera de ventas en algunas compañías era como que, bueno, vaya a vender, ¿no? Y la verdad es que, y parte de las cosas que uno después hace el análisis hacia atrás, es qué importante haber empezado desde el área de ventas y desde los cimientos y la base del negocio, porque al final del día, pues, todo entra por las ventas, ¿sí? Todas las compañías De eso vivimos, ¿no? viven de las ventas, y comenzar sin saber de las ventas. Pero para hacer un poquito el análisis ahí, estudié ingeniería industrial, arranqué en P&G, y a los 4 años me postulo a una maestría a Estados Unidos, porque la mayoría de mi promoción todos estaban yendo. Y estoy a punto de irme. Ya había sido aceptado en una universidad de Estados Unidos, y P&G me dice, no te vayas, y a cambio te vamos a ofrecer que hagas una maestría, pero saliendo del país, en la subsidiaria que tenía en ese momento en Venezuela. Y yo tomé la oportunidad de ir a Venezuela. Para mí fue un reto
no solamente profesional, sino también personal, ¿no? Hasta ese momento vivía con mis padres, era un nuevo país, el hub regional de la compañía, y era ¿Qué año pues era una este? posición, año 2002, año 2002. Entonces ahí es cuando salgo de Perú a Venezuela. Y vivías en Caracas. Viví en Caracas, viví en Caracas. Lindo en esa época. Yo Me digo que encantaba Caracas. Venezuela, bueno, tengo el corazón partido, digo yo, la mitad de mi corazón está todavía en Venezuela, es un país maravilloso que está pasando por momentos difíciles, pero al punto que mi pasaporte se quedó retenido en el consulado hace un mes, porque como voy a Venezuela constantemente, necesitamos visa para entrar a Venezuela, Ujú. y está en renovación de la visa y cerraron el consulado venezolano. Wow. Entonces perdí ese pasaporte, pero pues el problema es que no puedo entrar a Venezuela y tengo familia, mi esposa y mucha familia allá todavía. Entonces ahora tenemos que cuadrar, juntarnos en un país que no es el de ellos ni aquí, porque también ellos necesitan para entrar a Perú visa, ¿no? Claro. Sí, sí. Qué difícil. ¿Y cuál fue esa maestría en Venezuela? ¿Fue maestría Mira, de vida o maestría fue las efectivamente dos. de universidad? Yo te diría que la oportunidad de trabajar en ese hub regional en donde tenías a los gerentes de todas las divisiones en un solo lugar, en donde podías estar en contacto con un nivel de profesionales de toda Latinoamérica. Y esa es la parte bonita de estas compañías transnacionales, ¿no? La oportunidad de poder sentarte con un señor que tiene una maestría de Harvard, o sentarte con un señor que hizo la Universidad de los Andes en Colombia, o una persona que estudió en Argentina. Entonces el nivel de profesionales con el que uno trabajaba hacen que justamente una de las cosas que pasaba en P&G es que uno siempre quería overachieve, quería dar el todo por el todo, y más de, inclusive. ¿Por qué? Porque el nivel de profesionales era impresionante, ¿no? Los proyectos que te daban estando en el hub regional también eran proyectos de alcance regional. A mí me tocó, por ejemplo, muchos años trabajar con México. O sea, me tocó casi que vivía prácticamente en México, ¿no? Porque me tocó trabajar con unidades de negocio que estaban en México. Y desde la parte personal, pues, o sea, para mí fue esa maestría en la parte personal, fue el empujón para salir de casa y ya hacerme una vida al punto de que pues llegué y me casé allá y Esta fue tu primera expatriación. esa fue mi primera ¿Qué expatriación. edad tenías ahí? Yo tenía 25 años, 26 años. ¿Qué tal esa experiencia? Espectacular. Yo te diría que no la cambio por nada. Me parece que ese salto y esa experiencia de poder madurar tanto profesional como personalmente, inigualable, inigualable. Cuando hablas de Caracas como hub regional, ¿cubría desde México hasta Desde Argentina? México hasta Argentina. Todo, incluyendo toda Brasil. Latinoamérica. Sí, sí, esa es la época en la que P&G tenía su hub importante. en Caracas y pues después hizo esa repartición entre Chile y Panamá y finalmente ya lo cambió todo a Panamá, ¿no? Y con mucha pena cerró también operaciones de Venezuela después de más de 65 años en Venezuela, cerró sus operaciones, ¿no? Y ahora trabaja a partir con unos distribuidores, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste ahí? ¿Y qué más recuerdas? Mira, yo creo que uno de los aprendizajes de esos años, porque fueron muchos años allá, era que todos los días uno aprende algo nuevo. Y te digo esto ¿por qué? Porque yo en ese momento estaba en el área comercial, en el área de ventas. Y en P&G está muy marcada esas divisiones de áreas entre comercial, mercadeo. Y recuerdo claramente que uno de mis mentores me dijo, yo quiero que tú aprendas de mercadeo y quiero que te especialices en el área gerencial. Yo tenía 5 o 6 años en la compañía con una carrera hecha en el área de ventas y era casi que volver atrás, ¿sí? Pero ¿por qué el mentor me dijo esto y por qué me tomé el lema de que todos los días tenemos que aprender algo nuevo? Porque en P&G, para poder seguir desarrollándote, tenías que tener conocimiento de brand building. Sí, es una compañía que nació construyendo marcas, es una compañía que estaba dividida en marcas y en negocios de marcas, y había que el punto de diferenciación justamente era el conocer más de las marcas, ¿no? Y entonces hice un cambio funcional dentro de P&G, cosa que muchos decían, pero si ya tenías una carrera hecha en ventas o en comercial, tuve que regresar a hacer... O sea, era dar un pasito para dar atrás. Un paso hacia atrás, correcto, pero pues... poder hacer muchos para adelante. Exacto. Oye, y qué interesante lo de brand building. Y si nos cuentas el ABC del brand building. Bueno, lo que Procter hizo en su momento por allá
en los años 1900, ¿no? Cuando inventó el primer jabón, y por eso el nombre de las telenovelas eran las soap operas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran las propagandas que ponía P&G de su detergente Tide y su jabón Ivory en justamente las telenovelas, ¿no? Lo que Procter entendió es que tenía que dividir la compañía justamente en unidades de negocio direccionadas a marcas. ¿Para qué? Para que el ejecutivo se preocupe en construir marcas, ¿no? Y dentro de esas marcas es lo que conocemos pues de todos los estudiosos de las famosas 5 Ps del marketing, ¿no? Entonces P&G cree y sigue creyendo hasta el día de hoy firmemente en que el valor de la compañía y la preferencia de los consumidores al final del día es porque tú le estás entregando innovación, le estás entregando un producto que funciona, es un producto que satisface necesidades y que al final del día hay una como retribución positiva hacia ese producto que tú le estás dando, ¿no? ¿Dirías que en ese negocio la marca del producto es más importante que la marca de P&G? Yo creería que sí, la marca del producto, porque al final del día P&G nunca se dedicó a desarrollar P&G como una marca, sino más bien las marcas que estaban dentro del paraguas de P&G, ¿no? Lo que hizo después, y en otros países donde se conoce más como P&G, porque para el consumidor peruano, por ejemplo, tú hablas hoy de P&G y te dicen que es eso. Claro. En otros países probablemente la gente tiene un poquito más de noción y lo que le da P&G es como un paraguas de credibilidad hacia las marcas que tiene y de trayectoria y de experiencia, ¿no? Pero al final del día, a tu pregunta, sí, creo que es a las marcas, mucho más antes que al nombre de la compañía, ¿no? Que entonces tú hiciste una formación en ventas, que me imagino es canal y B2B, institucional. Sí, comencé en distribuidores, farmacias, vendiendo en mayoristas. Yo cuento siempre como anécdota, pero uno de mis... Venta de a pie. Venta de a pie. Una de las veces que renuncio justamente es porque a mí me tocó una zona que era una zona un poquito compleja, digámoslo así. Yo arrancaba el día lunes manejando hasta Nazca y después tenía que hacer Nazca, Ica, Chincha, Cañete, Pisco, Mala y regresar los viernes por la tarde. Eso era mi semana 1. Mi semana 2 era Iquitos. Entonces la semana 2 del mes tenía que volar a Iquitos. La semana 3 tenía Los Olivos, Ciudad de Dios y el Mercado Central. Y la semana 4 ahora otra vez agarré el carro hasta Nazca, ¿no? Yo no sabía manejar antes de entrar a P&G. Y tuve que aprender a manejar porque me dijeron que estás en ventas, tú no puedes entrar si no tienes tu licencia de conducir. Y literal cuando me hacen la oferta, que fue creo que un 12 de diciembre hasta el 31 que tenía para ya entrar como ejecutivo, tomé clase de manejo. Y sin saber manejar me tocaba manejar hasta Nazca todas las semanas, o dejando 2 semanas, ¿no? Pero fue una formación en ventas en diferentes áreas. Cosas de la vida, ¿no? En esa época, en mi formación en ventas, un cliente como Grupo Vega fue la persona que a mí me tocó darle la distribución a él de Procter & Gamble Perú en el año 99. Entonces hasta el día de hoy mantenemos una muy buena relación con Grupo Vega y con Michelle Vega, pues porque ahí comenzó parte del negocio que teníamos con ellos, ¿no? Formación en ventas, trade marketing y como te digo, después hago el cambio y el vuelco al área de mercadeo. Y en el área de mercadeo haciendo el trabajo de Assistant Brand Manager, del entry level, ¿no? Y comenzando a aprender del mundo del mercadeo dentro de P&G, de la forma de P&G. Pero te digo que ese cambio funcional fue casi como comenzar desde cero con entrevistas con 7 directores de mercadeo. Procter se toma muy en serio esos cambios de función como para ver si realmente vas por el camino correcto o no, ¿no? Oye, y cuéntame, ¿qué sale de la combinación de alguien que hizo carrera en ventas y carrera en branding o en marketing? Yo creo que esas son como las áreas, no sé si te ha pasado también en tu experiencia profesional, son como las áreas que siempre chocan porque el de mercadeo sabe que la venta es supremamente importante, pero estando dentro del área de ventas hay cosas a veces de ejecución que necesitas del área de mercadeo para que el producto funcione finalmente, ¿no? Yo lo que creo es que eso te da la perspectiva de saber lo que es el mundo del negocio con los clientes y complementas pues con la parte de justamente del pool del consumidor, ¿no? Que es a veces donde a veces uno falla, ¿no? A veces fallamos porque hacemos mucho push en los canales de distribución y nos olvidamos del pool, o viceversa, haces mucho pull sin tener justamente la parte del push en los canales de distribución.
Dirías que habiendo pasado por ambas áreas encuentras ese equilibrio. Claro, y también hay un área pues, que nace de la fusión de esas dos, que es el famoso trade marketing. ¿Sí? Que también tuve oportunidad de trabajar en trade marketing varios años en mis funciones de ventas y de mercadeo. ¿Sí? Entonces, como tú dices, creo que es una combinación que te permite ver el negocio de una forma un poquito más holística desde el punto de vista de la demanda del consumidor y del push hacia los clientes. ¿Alguna experiencia que recuerdes con cariño o con gracia de tu paso por trade marketing? Uy, mira, en marketing y trade marketing hay varias, ¿no? Pero hay dos que yo recuerdo con mucho, mucho cariño. Una fue el lanzamiento de Downy. A mí me tocó lanzar Downy en Perú en el año 2008, ¿sí? Y Downy hoy pues uno conoce que es el suavizante ROP. Yo no sé si te pasaba, pero en mi casa no usaba mi mamá suavizante. En Perú en el año 2005, 2006 casi no se usaba suavizante. Había una sola marca y la gente lo utilizaba para dar olores y suavizar un poquito las sábanas. Y lo bonito de esta experiencia fue que se desarrolló un producto ad hoc a una necesidad. Y la necesidad en el consumidor es que durante el proceso de lavado, la parte de lavado que más agua consume es el enjuague. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que en Perú todavía la mitad de la población lava a mano. De acuerdo. O lava algunas prendas a mano, otras prendas con lavadora. Entonces ese proceso de 4 bateas para poder enjuagar el producto, primero que es engorroso, toma tiempo. Aquí porque tenemos un clima medio privilegiado en términos de frío y calor, pero vámonos para Puno, vámonos para zonas frías, entonces también el tema del frío. Y lo otro que nos olvidamos es que en Perú no hay agua, hay mucha gente que no tiene agua. Sí, claro. ¿Sí? Recordemos que Perú es la segunda capital del mundo más desértica después del Cairo. Y la cobertura de agua y saneamiento en Perú es la más baja de Latinoamérica. Entonces, es el proceso que es engorroso y aparte consume mucha agua. Entonces, lo que se hizo desde el punto de vista, y eso fue una maravilla desde el punto de vista de desarrollo de producto, es que se diseña un producto que cumpla las funciones de un suavizante, que era suavizar la ropa y dejar rico olor. Pero a su vez, químicamente se desarrolla un producto que cortaba el agua. Y la magia del producto Downy fue que ya no necesitas 4 bateas, sino con una sola batea pones la ropa y la enjuagas y ya no necesitas de 4 bateas. Qué interesante. Entonces ahorramos agua y daba los beneficios que el producto quería. O sea, fue un beneficio funcional muy grande para el mercado. Espectacular, la categoría explotó por 8. O sea que hicimos crecer la categoría. Dentro de ese crecimiento, obviamente, como nos fuimos los innovadores, ganamos mucha participación de mercado. Hicimos unas campañas con grupos como Agua Bella, nos asociamos con canales de televisión también para la campaña El Agua. La verdad que fue una experiencia muy, muy chévere. ¿Cuál dirías tú que son los 3 factores críticos de éxito o 2 cuando lanzas una nueva marca? Bueno, hay una clave que tienes que generar el awareness de la marca. O sea, si la gente no sabe que existe, estás perdido. Y lo segundo es que tiene que haber un clic entre ese beneficio que estás ofreciendo, que usualmente es funcional en este tipo de productos, / emocional, con la necesidad del consumidor. O sea, él te va a comprar y te va a premiar si es que ve que lo que tú le estás ofreciendo realmente está haciendo clic con sus necesidades, ¿no? Y tiene que enterarse del producto. Si no se entera del producto, es complicado. Y esa es una de las como barreras que siempre tenemos, que decimos, para lanzar un producto necesitas presupuesto millonario. No necesariamente. Nosotros hicimos hace muy poco una campaña digital con la marca Moncler, en donde se refilmó el comercial de hace 40 años. Ese comercial donde aparecía la familia y se pasaban el jabón. Bueno, lo pusimos en digital. Y tuvimos un alcance brutal, más de 17 millones de vistas en un mes. ¿Por qué? Porque era el influencer correcto, lo hizo de la manera correcta y esa combinación hizo pues que pudiésemos tener un alcance y la gente se enterase sin tener que gastar esa millonada, ¿no? Interesante. Y el haber pasado por los cosméticos después de tantos años de Procter, ¿qué te sumó? Mira, bueno, ya era otro país, ¿no? O ya estabas en Panamá, perdón. Estaba en Panamá, pero mi responsabilidad en ese momento era Centroamérica, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador. Entonces era desde Panamá volar muchísimo. Yo diría que L'Oréal tiene unas marcas espectaculares, ¿no? Ahora, el mundo que yo había vivido en el consumo masivo dentro de P&G era un mundo más funcional, era un mundo más racional, un mundo más de ama de casa, de productos de limpieza, de shampoos. Pasar al mundo de cosméticos y belleza es un mundo, ahí sí, muchísimo más emocional, ¿no? Cuando uno veía que una señora tenía 20 lápiz labiales o tenía 14 pinta uñas diferentes, y tú dices, ¿qué pasó aquí?
Y claro, es un mundo muy emocional, muy aspiracional también. Y yo creo que L'Oréal en ese aspecto tiene marcas poderosísimas y tiene unos insights desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de venta, muy poderosos. Pero son culturas muy distintas a la de P&G. P&G es una cultura muy basada en principios y valores. Es una cultura en donde creen firmemente el trabajo en equipo y que a través de un liderazgo individual con un grupo de gente puedes lograr los resultados. Yo diría que L'Oréal no. Y no sé si es porque era L'Oréal o porque era una compañía europea, pero creían mucho en el liderazgo individual y que la gente y el individuo logra los resultados por sí solo más que trabajando en equipo. Esto era una compañía muy individualista, una compañía muy de los resultados lo son todos, ¿sí? A diferencia un poquito de P&G, que era mucho más de esto, teamwork, colaboración, trabajo en equipo. Ahora, ¿y te convencieron de uno o de otro? ¿O eres un mix de ambos? No, ¿Sacas lo mejor de...? Yo me considero... ¿Cómo ves tú esa diferencia, ese clash cultural? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sacaste de eso? Mira, te diría que no fue fácil inicialmente por las grandes diferencias que había entre una y otra, ¿sí? Y claro, 18 años en una que te forman de una manera versus ese año que estuve por L'Oréal, yo te diría que me inclino más por la cultura americana de trabajo en equipo que la individualista europea, ¿sí? Ahora, lo que sí saco de L'Oréal es que tenían una obsesión por los detalles espectacular. O sea, como es el mundo de la belleza, esta compañía vivía de la obsesión por la perfección en la ejecución. Si me dejo entender. Claro. Ellos te decían, estamos vendiendo belleza, estamos vendiendo aspiración, estamos vendiendo una forma de verse y una forma de sentirse diferente. Y así tienen que verse nuestros muebles, y así tiene que verse nuestro empaque, y así tiene que verse nuestro producto. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto eran de verdad que supremamente buenos en la ejecución de las estrategias en el punto de venta. ¿Qué consejos les darías a este grupo de empresarios que nos siguen y que están luchando por abrirse paso? El tema del networking. Te comentaba, o sea, la base de clientes que nosotros tenemos hoy en día aquí en Perú y en Colombia son clientes de hace 25 años que trabajaban con nosotros. Y eso es porque pues, hemos mantenido esa relación con los clientes de antaño. O sea, la relación era mucho Clave. con la persona y no necesariamente con la empresa. Con la empresa y con la persona, ¿no? Pero con ambos. La credibilidad que construiste como persona es la que te sirve ahora estando en una empresa más chiquita. Es correcto. ¿Dirías que esto es un David contra Goliat? Por momentos sí. Bueno, David le ganó a Goliat, ¿no? Por momentos sí, te diría que sí. Es lo que tú dijiste, o sea, sigue siendo el mercado y categorías que son dominadas por compañías multinacionales y obviamente el nivel de recursos que ellos tienen es completamente distinto al que nosotros podemos tener. Pero ahí es donde yo creo que la personalización, el entendimiento también de ese cliente ayuda muchísimo a que las cosas pasen, ¿no? Un ejemplo tonto, pero son cosas que los mismos clientes me han dicho que les parece importantes, ¿no? Antes en estas empresas uno hacía una sesión de trabajo con los 10 distribuidores más grandes. Y eso era. Y a todos los traías a un hotel y desplegabas el plan de trabajo el año que viene y tenías las sesiones de trabajo. Pues yo tengo la facilidad de hacerlo diferente. Entonces hago una sesión personalizada con el cliente A o el cliente B o el cliente C. Y no tiene que ser aquí, puede ser en la planta nuestra que tenemos en Medellín. Entonces también se vuelve parte de, mira lo que somos, mira dónde estamos y cómo contigo queremos llegar aquí. Y eso te da una serie de incrementales o de boosts que no te da probablemente el estar en esta empresa tan transnacional o importante, ¿no? Sí. ¿Dirías que eso gatilla tu creatividad y la del equipo? Ah, no, claro, por supuesto. Por supuesto, porque la respuesta más fácil, no la más fácil, pero una de las cosas más fáciles es, sí, mira, el nivel de inversión, el nivel de soporte que tienen estas grandes compañías. Y eso hace que nosotros nos tengamos que, ¿cómo se llama?, pensar y
¿cuál es la palabra? Y reinventar, como tú estás diciendo, de cuanto en cuanto, ¿no? ¿Cómo haces para jalar talento cuando necesitas cargos clave? ¿Qué ofreces? Mira, yo una de las cosas que tenemos como ADN en Cala es que hay mucha libertad para hacer, ¿sí? Uno de mis problemas, creo yo, de mis debilidades hace años atrás era el micromanagement, ¿sí? Y hoy yo aprendí ya mucho más a delegar, ¿sí? Porque nuevamente, más países, más marcas, más retos. Entonces, una de las cosas que me gusta mucho a mí como liderazgo es el delegar y el dar responsabilidad a la gente, para que la gente cree, diseñe, se equivoque, ojalá rápido corrija para poder tener resultados. No sé si te pasa a ti, pero uno conforme va creciendo quiere una serie de resultados distintos. Y una de las cosas que yo quiero es, por ejemplo, dejar un legado. Sí, y eso también pasa con la gente que me jalo. Tienen la oportunidad de dejar un legado. Claro. Somos una compañía todavía relativamente pequeña, que tenemos mucho por crecer y mucho por hacer en la geografía peruana como en otros países. Y yo les doy esa oportunidad a mis gerentes de primera línea de combate, ¿no? Claro. Muchísima libertad para operar, para crear, para hacer, con objetivos. Al final del día, obviamente, eso es lo que manda, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que les gusta, trabajar en Cala, trabajar conmigo. Creo mucho en el trabajo en equipo. Mucho de sentarnos, dialogar, pensar, disparar ideas, gatillar planes. Creo que también eso está bueno. Y el tema son detallitos, pero pues así me enseñaron. El tema, por ejemplo, de la libertad de horarios y del lugar de trabajo. Eso es algo desde antes del COVID. Para mí, la verdad, si llegas a las 8, a las 9, a las 10, o sea, si tú estás trabajando en los momentos en que se necesita para las reuniones o donde se necesita, no hay ningún problema donde estés. Entonces, ese tema del trabajo flexible, nosotros lo tenemos desde que comenzamos, desde el año 2016. ¿Sí? Qué bueno, eso ayuda mucho, ¿no? Claro que sí. Más en una ciudad como esta de tráfico terrible. Mi gerente de logística vive a 2 horas. Y yo le digo, mira, usted venga cuando necesite algo que realmente es importante, porque imagínate 4 horas en un día de tránsito, ¿no? De tráfico. Claro. Y la visión, mira, al final del día nosotros comenzamos bueno, eran 5 marcas, 2 países, hoy estamos con 7 marcas, 3 países, pero el negocio lo hemos crecido por 4. La visión en 5 años es que este negocio otra vez lo dupliquemos o tripliquemos con más países, con más marcas, y creo que eso también es algo que a la gente lo motiva. Claro. El crecer desde abajo. No muchos, pero yo diría que la mitad de mis gerentes hoy que están conmigo mano a mano tienen entre 6 y 7 años en la compañía. Es decir, casi que comenzaron desde que se fundó. De acuerdo. Entonces, espérate un ratito. ¿Qué pasó? Se te cambió la batería. Estaba inspirado Ricardo, me haces cortarlo, ¿viste? Igual esta está corriendo. Pero es la parte que tú. Perdón. No se va a cortar. no te preocupes. Listo. Continuamos. No, te comentaba que muchos o la mitad de la gente que me acompaña hoy en día tiene entre 6 y 7 años. Y muchos de ellos han comenzado desde el entry level o del puesto de abajo, ¿no? Y hemos venido creciendo de a poquitos. Entonces creo que eso también es algo interesante para las nuevas personas que entran, que ven ejemplos vivientes. No es, mira, tú vas a tener una línea de carrera. No, mira, él comenzó de mercaderista, pasó como vendedor y ahora es jefe o gerente, ¿no? Claro, oportunidad de crecimiento y el poder escribir el manual Claro. con su propio puño y letra son cosas que atraen mucho a la gente. Es correcto, sí. ¿Cuál quieres que sea tu legado, Ricardo? Creo que mi rol dentro de las organizaciones es tratar de que las personas se conviertan en su mejor versión de sí. Y parte del trabajo que yo hago con mis diferentes grupos es primero entendiendo qué es lo que ellos quieren, qué es lo que buscan, porque uno se sorprende, ¿no? Pero cree que lo que para uno es éxito, significa éxito para todas las personas, o es lo que todos quieren, ¿sí? O por lo menos ese era mi pensamiento hace 25 años, cuando arranqué. Todos queremos ser gerentes generales y CEOs. Eso no es así, eso no es así. Cada ser humano, cada profesional tiene
tiene como una visión de dónde quiere llegar y qué quiere ser. Entonces, parte de mi trabajo es ayudarlos a tener esa mejor versión de cada uno de ellos para poder lograr conseguir esa visión. Si yo logro eso con mi grupo cercano de trabajo, creo que mi trabajo está hecho. Si le pregunto a alguien de tu equipo qué tipo de líder eres, ¿qué me responderían? Yo creo que te dirían que soy una persona que soy muy flexible, exigente, un poquito irascible a veces, perfeccionista, y que soy cero bullshit. No me gusta que me mareen y que me cantinfleen. Ya. ¿Mm? Poco difícil en una ciudad que le cuesta a la gente decir que no. De verdad que sí. De verdad que sí. Tú sabes Muchos que, años en Caracas y en Panamá te cambiaron un poco, ¿no? Tú sabes que eso que acabas de mencionar es un punto clave, ¿no? Por alguna razón el peruano le cuesta confrontar, le cuesta ser frontal, completamente distinto, por ejemplo, a los argentinos, que ya son el otro extremo, ¿no? Sí, claro. Los argentinos son el extremo de confrontación y de pelearse, porque todo es una pelea y todo tiene que ser como ellos quieren. Pero es algo complejo lo que tú mencionas, porque sí, el peruano, el mexicano, no son de confrontar, no son de... Y más bien son de, sí, no te preocupes, sí, ya va, mande usted en México. Y yo prefiero la confrontación y prefiero eso, el cero... Sí, es más fácil lidiar con la confrontación que con la resistencia pasiva, ¿no? Por supuesto, por lo menos sabes dónde estás parado, ¿no? Y sabes qué es lo que tienes que tocar o ¿Y mover. en Cala has logrado que la gente hable así? Yo diría que no está al punto donde me gustaría que esté, Pero va encaminado. pero va encaminado. Va encaminado. Sí, va encaminado porque pues de alguna manera sí Excelente. he tratado de que sea así y yo trato de que sea siempre así también. ¿Cómo balanceas tu vida, ¿no? Porque claro, tienes un gran desafío en una empresa que está creciendo aceleradamente en marcas, en países, en gente, abriendo su propio camino, pero tienes una vida familiar, tienes un espacio personal. ¿Cómo lo equilibras? Mira, tú sabes que yo esa pregunta se la hice al que fue en algún momento CEO de P&G, A.G. Lafley. Me acuerdo clarito que se la hice en un town hall en Caracas. Y le dije personal life balance, ¿no? Exacto, el balance entre la vida personal y el trabajo, ¿no? Y él me dijo, mira, te voy a ser súper honesto, me dijo él. Yo paso el 60% de mi tiempo en un avión, viajando por diferentes partes del mundo. Y el balance es como tú lo quieres manejar. Cosas que, por ejemplo, para mí no son negociables. Antes yo viajaba los fines de semana, trabajaba los fines de semana. Mucho. ¿Sí? Viajaba domingos, regresaba a casa los sábados. Eso es algo que ya no es negociable para mí. Yo creo que en los últimos 5 años he viajado solamente una vez domingo. ¿Por qué? Porque pues había la reunión a las 8 de la mañana un lunes, no había mucho que hacer, ¿no? Pero los fines de semana para mí son sagrados. Tengo un solo hijo, Matías. Me encanta el tenis. Honestamente, cuando viajo me gustaría jugarlo más, pero no es tan fácil conseguir el partner, la cancha. Pero cuando estoy aquí en Perú, juego creo que 6 de cada 7 días. O sea, sí juego muy tempranito. Tengo la ventaja que tengo unas canchas a 3 cuadras de la casa, entonces me dan la flexibilidad de poder jugar tenis. Lo que te decía, el tema de los fines de semana. Y lo otro, pues las fechas importantes. O sea, esas fechas importantes, como tengo un solo hijo, trato de estar en todo lo que le pasa a él, ¿no? Claro. Cosas del colegio, que si la graduación, que si la banda de música, que si... Entonces esas fechas importantes no son negociables, yo no las toco para viajes. Y viajo mucho. Claro. Viajo mucho. Estoy yo creo que 2 semanas, a veces 3 fuera de Perú. Y si estoy en Perú, también estoy en provincias. O sea, también viajo mucho dentro de Perú, ¿no? Arequipa, Cusco, Claro. Piura, qué sé yo. Pero esas fechas yo te diría no negociables, los fines de semana y el tenis. Nada arranca antes de las 8:30 porque yo tengo que estar jugando de 6 a 7:30 y después cambiarme esto, entonces 8:30 en adelante. Excelente. Oye, Ricardo, bueno, como te comentábamos, mucha de la gente que nos sigue o son gerentes en proceso de formación o son emprendedores abriéndose campo, ¿no? Y tu historia en Cala es, guardando las distancias, similar a lo que ellos viven, ¿no? Donde hay mercado con otros que ya están desde antes,
y que uno tiene que irse abriendo paso. Mira, yo te diría que hay una de las cosas que se dicen siempre, pero que es verdad, una característica que hay que desarrollar es la resiliencia. ¿Sí? Las cosas no van a salir bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Pero hay que tener esa fortaleza de, si las cosas no salen bien, pues volverse a parar y seguir. Segundo, te diría, no cambien la visión. Uno se desespera a veces porque quiere que el resultado venga al mes, al segundo mes, al tercer mes. Y esa visión y esa estrategia es la correcta. Si todavía no hay pruebas que demuestren que esa estrategia no está funcionando, no la cambien, porque uno trata a veces de cambiar radicalmente la estrategia. Y a veces lo que tienes que cambiar es la ejecución de algún plan dentro de esa estrategia, ¿sí? Y finalmente creo que les diría y les comentaría de que traten de juntarse con gente que complemente sus potenciales. No es más inteligente el más inteligente. El más inteligente creo que es el que se rodea de gente que complementa, ¿sí?, las habilidades que uno tiene y las que no tiene. Entonces el éxito creo que está en tener un equipo de liderazgo o un equipo de trabajo que complemente esas falencias que uno tiene o potencialice las virtudes que uno tiene. Y por último te diría que alineado con ese tercer punto de juntarse con gente que a uno lo potencie, uno trata naturalmente de juntarse con gente que es afín, ¿no? Con la que trabaja bien, con la que se lleva bien, con la que discute poco. Y me ha pasado que estos años de la gente donde salen mejores cosas es con la gente con la que a veces no tienes las mismas formas o la misma línea de pensamiento. No sé si me dejo entender. Claro. Y de esa confrontación y de esas líneas de pensamiento diferentes salen cosas muy buenas, ¿sí? Lo que pasa es que el área de confort de uno es rodearse de gente que piensa igual que uno, que le gustan las mismas cosas que a uno. Sí me dejo entender. Entonces, traten de juntarse con gente que piensa distinto, que tiene experiencias distintas, para que al momento de ponerse en una mesa salgan cosas realmente distintas. Porque si no, salen cosas muy parecidas porque todos piensan igual. Totalmente de acuerdo. Si el mundo es heterogéneo, el pensamiento no puede ser homogéneo, ¿no? Tiene que ser complementario. Correcto. No, muy importante y muy interesante esta reflexión que haces. Ricardo, ha sido una conversación muy amena, muy interesante. Lastimosamente el tiempo en este tipo de conversaciones siempre es nuestro peor enemigo. Quiero agradecerte por haber venido a conversar con nosotros y por favor, encárgate de la despedida, dales un mensaje final a la audiencia. Bueno, nada, muchísimas gracias por el tiempo. No son años fáciles, ¿no? El año pasado, este año no son años fáciles, pero depende de nosotros el dar el mejor esfuerzo y hacer que las cosas pasen para que nuestro país crezca. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, señores, por su tiempo y nos vemos en una siguiente edición.